second, representing Spain here in Miami, Markel Manzanares. Del Live Marquitos, querido. Julián. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Le estaba contando a la gente, Marc, que vamos a hablar un poquito de lo que se viene de cara al 2020 y que este live, que tenía una intención primaria, ha ido como mutando a lo largo de la semana y que queríamos hablar de este impresionante, gran, enorme convenio que hemos firmado hace poco, pero ha ido cambiando y la gente es como que, quizás nosotros por ahí no lo explicamos bien del todo, pero fue como empezando a hacer preguntas de entrenadores de cómo hacer coach adaptive, así que vamos a intentar en esta charlita darle un giro a todo y obviamente contar lo del convenio, que me parece de los últimos pasos que ha dado Lea, de lo más importante, junto con todo lo que se puede venir de cara al 2021 con ese gran proyecto que también estamos preparando. Bueno, pero primero te saludo, ¿cómo estás? Bien, no estoy mal, no puedo quejarme. No te puedes quejar. Más ya sabes que no. No, escúchame. ¿Pisaste el box ya? Pisé el box, no para entrenar, pero sí que ya ha habido varios atletas de Lea que han empezado a entrenar en los box. ¿Tuviste haciendo alguna asistencia? Sí, he estado asistiendo a un par de ellos. Ayer a Manel, hoy a Lucía. Y así también, pues bueno, me voy tomando también la temperatura de qué tal ha vuelto cada uno, con qué forma ha vuelto cada uno. ¿Está complejo el tema, las medidas de seguridad, o parece todo un poco más de lo que es y después cuando llegas, bueno? Sí, es bastante, o sea, evidentemente son unas medidas que hay que cumplir sí o sí porque la legislación así lo marca y evidentemente te ahorra de cualquier tipo de acercamiento a poderte contagiar del virus. En el caso de las asistencias que se hacen, sí que se recomienda llevar mascarilla porque está el box dividido por cuadrados y entonces la asistencia pasa dentro del mismo cuadrado que la del atleta. Por lo tanto, no se puede respetar la distancia de seguridad, con lo cual se recomienda que el asistente lleve la mascarilla, pero fuera de eso no deja de ser un entreno, digamos, en la estación estático, pero puede ser igual de intenso que cuando podías moverte por el box. Así que entiendo que estuviste en las cores o estuviste también en... Estuve en las cores y en los dos. Okay. Ayer en las cores y hoy en Reebok. Perfecto. Yo que entreno en No Worries, también con nuestros amigos y amigas de No Worries, ya volvimos a la actividad el lunes, llevamos a 3 días entrenando. La verdad que han hecho básicamente lo que comentás, han dividido por parcelas el box, la parte de la sala se puede entrenar unas 13 personas y la parte del Open unas 4 personas. Así que bueno, estamos bien, estamos cómodos. Exacto, y viernes volveremos con las sesiones grupales. Eso te iba a decir. Bueno, comentalo si querés eso, que volvemos a 4:30 el viernes. Exacto, lo que hemos venido haciendo un poco online durante estas 11 semanas, que han sido entrenos grupales vía Zoom, en los que ha participado gente literalmente de todo el mundo y parte del otro. Literalmente, además. O sea, literalmente. Bueno, pues volvemos a lo que veníamos haciendo justo antes del confinamiento, que son las sesiones adaptive presenciales, en las que todas las atletas de Lea pues, que quieren, pues participan en un entreno específicamente para personas adaptive, acompañado de todos los asistentes voluntarios y voluntarias que lo hacen posible. Así que este viernes lo retomamos. Genial, genial.
y decirlo, que vos lo acabas de comentar un poco, pero bueno, ha sido una cuarentena que también Lea ha seguido funcionando viernes tras viernes por videollamada, pero hemos seguido haciendo nuestro entreno semanal e incluso alguna cosita más los sábados con la gente de Willwood, Mark. Exacto. O sea, realmente esta cuarentena, por suerte, por fortuna, por salud, la hemos podido aprovechar bien a nivel de entrenamientos, de entrenamientos conjuntos, de programaciones, en lo que se refiere al trabajo más físico, pero también a nivel de relaciones. Creo que ha sido una cuarentena que conocerse, ¿no? También con la gente del otro lado del charco. Claro, y que si bien ya las teníamos, siempre han sido muy buenas, pues creo que esta cuarentena, también lo bueno que tenía el hacerlo todo vía Zoom es que tan cerca estaba el vecino del piso de arriba como la persona que está en Canadá, ¿no? Y entonces eso sí que ha permitido que las relaciones entre Willwood, Lea, Adaptive Training Academy y demás, pues bueno, las hayamos podido cerrar o mejorar. Y en esa línea pues hemos hecho los entrenos vía Zoom, también con Willwood los sábados, que será un poco, seguramente, veremos cómo evoluciona, pero nosotros dejaremos de hacer los entrenos vía Zoom y los haremos los viernes, los pasaremos a presenciales, pero quien quiera mantener la cosa de seguir entrenando con atletas adaptive y no adaptive de todo el mundo, pues podrá hacerlo los sábados. Lo estamos haciendo los sábados a las 7 horas de Barcelona. Sí. Dependiendo de quién nos esté mirando y de dónde, tendrá que ajustar su reloj para la cita que vamos a mantener con Willwood los sábados. Y ahora que decimos Willwood, Mark, vamos a hablar de este último, o de uno de los últimos pasos que ha dado Lea en estos días, que es el convenio con la academia para poder nosotros participar en lo que es en la formación para los coaches que tengan atletas adaptive. Sí, lo que para que un poco se entienda qué es el mare magnum de organizaciones y demás, si te parece podemos apuntar un poco lo que es. Hace la lista de la compra de cada cosa lo que es. Exacto. O sea, para que lo entendamos todas y todos, digamos, hay un paraguas general que se llama All Things Adaptive, sí, todo lo adaptive, y de allí cuelgan lo que sería la parte de Adaptive Training Academy, ATA, que se conoce, que es un poco la herencia de lo que vino siendo Adaptive CrossFit. Cuando CrossFit como tal creó la marca Adaptive CrossFit, luego CrossFit digamos, eliminó todo lo que son marcas o cursos que no fueran el L1, L2, etcétera. Y entonces eso Adaptive CrossFit lo que pasó es a ser el Adaptive Training Academy, lo que ahora conocemos como ATA, ¿vale? Se independizó, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Luego, Willwood, que es como organización, como entidad, seguimos por ATA. ATA se encarga de todo lo formativo, todo lo educacional, todo el tema relativo a la formación de coach, que quieran quieran aprender más sobre la materia adaptive, etcétera, ¿no? Lo dejamos en el plano más formativo. Luego hay otra organización que es Willwood, que se encarga más de la parte competitiva. De todas las competiciones que hay que incluyen la división adaptada, pues perfecto. Es como que lo gestionan en su gran mayoría ellos, ¿vale? Y estas serían las dos organizaciones que hay. Entonces, nosotros, como Lea, lo que hemos hecho ha sido firmar. En realidad, ya teníamos un convenio con Willwood, con el cual, a partir del cual, lo que hemos hecho es crear la división sensorial en las competiciones adaptive. Entonces, perfecto. Para que todos los atletas con discapacidad, tanto visual como auditiva, tengan un espacio, una división específica para que puedan competir. Este sería el convenio que tenemos con Willwood. Perdón, Mark, y esto es importante también para la gente, como para que lo contextualice, porque al final en competiciones como Wodapalooza se terminan mezclando gentes con handicaps que no tienen nada que ver. Exacto. Que es el gran tema del CrossFit adaptado de competición. Que es decir, es súper difícil que dos atletas teniendo la misma patología, digamos, sobre un informe médico, un diagnóstico médico,
tengan realmente la misma funcionalidad. Entonces es como, ¿cómo hago que esta persona con una amputación de este nivel con el otro compitan en igualdad de condiciones? Bueno, pues necesitamos números, necesitamos gente, cada vez más atletas. Claro, Y en este caso lo que estamos haciendo es ya empezar a agruparlos por categorías de lo más semejante posible. Perfecto. Luego, lo que decíamos, durante lo que apuntabas, durante esta cuarentena, desde estas semanas, lo que hemos hecho es dar el paso en cuanto al acuerdo con la gente de Adaptive Training Academy. Eso es lo que se resume es que si bien ellos ya venían haciendo seminarios presenciales por todo el mundo en lo que sería un certificado de coach para ser atleta, coach adaptive, era un seminario que duraba lo que duraba, 7 horas un día y tocaba los puntos que tocaba, o sea que era bastante corto, digamos, ¿no? O no llegaba a tocar todos los puntos necesarios. Entonces, lo que hemos hecho es aprovechar estas semanas para crear ese mismo curso ampliado, pero versión online, ¿vale? Y, bueno, en lo que quedamos es que Lea se encargaría de gestionar algunas de las unidades académicas, algunas de las lecturas, algunos de los capítulos relativos a discapacidad sensorial, ¿vale? Entonces nosotros... Perdón, Marco, un segundo. ¿Puede ser que se me haya cambiado la cámara o vos me ves bien? No, se te ha cambiado la cámara. Vale, Pensaba que estabas dándole ahora vueltas sí. por algo, ahora sí. Ahora sí. Exacto. Lo que te decía es eso, que nos encargamos de la división, de los capítulos de división sensorial, de cómo entrenar atletas con discapacidad visual, cómo entrenar atletas con discapacidad auditiva, y aparte, bueno, hicimos una revisión del curso, etcétera, ¿vale? Que le aclaramos a la gente que esto es un trabajo. O sea, que parte de tu cuarentena, o sea, no estuviste nunca en ERTE, por decirlo de alguna manera, en esta cuarentena. O sea, tuviste que trabajar como loco. Fue intenso, pero en realidad estuvo muy bien porque también dio la oportunidad de tener el tiempo para realmente ponerlo todo, o más o menos todo de una manera más o menos resumida, pero todos aquellos puntos claves relativos a cómo entrenar, ¿no? Y eso durante el año, con el ritmo que llevamos cada día, hubiera sido bastante imposible. Claro, Entonces, creo que ha sido una manera interesante de aprovecharlo. Perfecto. Y esta formación está toda en inglés, ¿vale? Están todos los vídeos, como el texto, todo está en inglés, pero parte de, digamos, lo que tenemos hablado con la gente de Adaptive Training Academy es que nosotros desde Lea nos encarguemos de toda la traducción y la realización de ese mismo curso en español. Y veremos también cómo hacemos todo el tema para volver a empezar con todo lo que serían seminarios por toda España y seguramente también por el sur de Europa. Que tenías un par de cosas antes de la cuarentena también. Sí, tenía en Italia. Y Italia, Bélgica y de hecho los acompañaba a Londres, pero bueno, se canceló todo. Pero bueno, ya te digo, yo creo que se canceló bien y justo para que nos viéramos un poco obligados a pasar a esta versión. Para cocinarlo mejor, no hubiera salido muy rápido, quizás, no con tanta calidad. Exacto. Y entonces, bueno, pues veremos a ver cómo se va desarrollando, pero sí que es verdad que hay bastante gente que me ha preguntado, vale, ¿y cómo serán los cursos, cómo tal? Bueno, eso... Una vez avancemos un poco durante el año, empezaremos ya a la preparación, estamos traduciendo el curso, pero ya a grabar los vídeos, etcétera, para ver si hacia final de año o así ya está el curso en español disponible y de cara al 21 empezar ya con los seminarios presenciales, que la idea es que seguramente la gente que ya haya hecho el curso online pudiéramos hacer esas sesiones presenciales para ir a buscar ya como un punto más a nivel práctico, a nivel de dudas, a nivel de poner sobre la mesa situaciones reales que nos podemos encontrar en los box, etcétera. Claro, que si paramos la pelota un segundo y vemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, no hace tanto tiempo, Limited Edition Athletes era una clase con asistentes los viernes de 4:30 a 5:30 en las courses. Y ahora estamos ya operando en más de 1 y de 2 box. Estamos hablando de formaciones, estamos hablando de iniciación de nuevas categorías en competiciones. Claro, todo esto requiere
un trabajo, pero no solo un trabajo de gente, sino un trabajo de preparación, de escritura, de pensamiento, de organización, que está dotando al proyecto de Limited Edition Athletes de una profesionalidad espectacular. Porque no hace tanto, Mark, que esto era nos juntamos los viernes para entrenar. No hace tanto. Siempre digo que parece que fue ayer que movía esto de manera muy hippie, o sea, Claro. de manera, pues, bueno, sin demasiadas normas o demasiado tal, que al final es como seguramente se empieza todo, o sea, por más corazón que cabeza, ¿sabes? Y entonces, bueno, creo que está siguiendo una evolución, no tanto diría lógica, pero sí que diría ¿cómo lo definiría? Bueno, yo creo que hacia la profesionalización, Ahí está. ¿sabes? Yo creo que ese es el punto, que al final es un deporte nuevo, la versión adaptada de este deporte es todavía más nueva y el recorrido de trabajo que implica esta versión adaptada es brutal y necesitas de recorrido, de muchos números, de muchos atletas, de todo lo que, digamos, he venido a nivel personal haciendo durante los últimos 5 años, no ha hecho más que ir sumando y sigue sumando cada vez que viene un atleta nuevo, que cada vez que se presenta un WOD con alguna estructura distinta a lo que venimos haciendo. Entonces, es continuo, pero lo bueno es que podemos ir cogiendo todo esto y lo vamos sistematizando. El día de mañana, cuando Netflix haga el documental de Lea, recuerdo cuando éramos 4 locos en un garaje en la casa de Massachusetts, en un pequeño barrio. Nos juntábamos sin más, teníamos una barra y unas mancuernas. Y poco a poco va a ir saliendo. Bueno, y nos fuimos, y entonces vas a salir como Michael Jordan, contando un poco cómo yo entré a la habitación. Y estaba Julián comiendo pizza y fumando la barra. Bueno, con el whisky puro, como Jordan. Ahí estamos. Bueno, lo que decíamos al principio, Marc, que nosotros queríamos, tenemos un convenio con ATA y seguimos trabajando con Wilbot y qué bien todo, y de repente empezamos tanto en el Insta de Lea como vos en el tuyo personal, a recibir peticiones, preguntas, consultas sobre el tema de qué significa exactamente ser un coach para atletas adaptive. Así que, si querés, vamos por partes primero. Seguramente hay un montón de gente que lo sabe, pero hacenos 3 líneas de qué es ser un coach o por qué uno quiere ser coach o qué te motivó a vos, además de todo esto, a ser coach. Porque vos, además de lo que estás haciendo en gestión, sos coach y además es también de halterofilia. Entonces, contanos un poco qué significa ser coach y después lo enganchamos con la parte adaptive. Para mí, o sea, en mi experiencia, un coach para mí debe ser un acompañante. Entonces, un acompañante de cualquier persona que tenga un objetivo, sea cual sea el objetivo, sea evidentemente relacionado en este caso con el deporte del CrossFit del que venimos haciendo, pero sea cual sea el nivel de objetivo, ya sea mejorar su calidad de vida, ya sea mejorar su nivel de fitness para llegar a tal competición o simplemente pues para una función más social. Entonces, poder dar esas herramientas para que esa persona consiga su objetivo. Es un poco como yo lo vería, como yo lo definiría. En mi caso... Sos un puente entre la persona y el objetivo. Facilitador de eso, ¿no? Y entonces, para mí hay, o sea, cuando iniciamos todo esto, partía de mi experiencia como atleta con discapacidad para intentar transferir, digamos, el recorrido que pudiera llevar a personas con una situación parecida. Ok. Sí. Dime. No, eso. Y que en la experiencia que vos tuviste como atleta, con los coaches que te fuiste encontrando en el camino, no necesariamente que hayan sido los tuyos, vos entiendo que has ido como mirando y entre comillas, tomando justamente esos tips, esos consejos, esas cosas que a vos te podían servir y también las que no te podían servir o las que no sirven. Totalmente. O sea, al final vengo del mundo del baloncesto, de la natación, vengo del mundo directamente digamos, del CrossFit y en todos ellos he tenido entrenadores que han sido
pues digamos, más afines a como yo entiendo que debe ser la figura del coach, y otros Sí. entrenadores que no. Entonces es cuestión seguramente de ir pillando las cosas que te gustan de uno, las cosas que aprendes de otro, y al final hacer tu propia metodología, tu propia manera de trabajar, etcétera, incluso tu propia manera de entender pues las programaciones, la manera de entrenar, etcétera, ¿no? Y si ahora que estás en esa posición y estás, parte del trabajo que has hecho en la cuarentena era colgar cada semana la programación en la página de LEA, en Limited Editions, athletes.org, teníamos nosotros, los que entrenamos en LEA, teníamos nuestra programación cada uno para el tipo de discapacidad, bueno, más que para el tipo de discapacidad, para la categoría a la que correspondía según su discapacidad. Esos inputs que vos ibas buscando como entrenador, cuando ibas haciendo las preguntas o pedís feedback o que te manden un video de cómo hacían una técnica de snatch, cuando hacías el feedback con la gente, cuando esa gente mejoraba o daba un pasito más, ¿cuál es la sensación del coach cuando ves que la persona que estás entrenando o las personas que estás entrenando van mejorando? Bueno, es la definición solamente de la realización, ¿sabes? Como a nivel personal y profesional. Al final tú estás jugando, entre comillas, con la palabra jugar, digamos, con el fitness, la salud, el proceso en el cual esta persona va a orientar la mejora de su calidad física. Entonces, tú estás poniendo las herramientas y, por lo tanto, tienes un grado de influencia brutal y, por lo tanto, hay una parte de confianza, ¿no? De decir, vale, yo soy un poco también pensando tanto en esta cuarentena, que para mí el hecho de que alguien o que los atletas que han ido siguiendo esta programación puedan haber mejorado su forma física después de 11 semanas encerrados en casa. Si lo hubieran mantenido ya habría sido un éxito, pero si la has mejorado todavía lo es más, y por lo tanto me parece brutal. Como a todos los niveles, o sea, como cuando se acerca un atleta, y eso creo que es importante, sobre todo en el tema de coach adaptive, que quieras que no, digamos, la parte social, la parte inclusiva, seguramente debe ser un indicador a tener en cuenta mucho más de lo que se tiene para un atleta no adaptive, y por lo tanto también el hecho de ver como un atleta que puede tener una situación, digamos, a nivel de relaciones sociales quizá complicada, el hecho de atender a pertenecer a un grupo hace que su vida mejore tanto en lo físico, porque al final pasa a hacer deporte y por poco que haga ya mejorará, pero sobre todo en esa parte más emocional, social. Eso como coach, eso como, digamos, como ese acompañante, pues también tiene un impacto brutal también a nivel de realizarte como persona y, digamos, como profesional, ¿no? Claro, porque te estoy preguntando ahora por la cuarentena, pero tu primera experiencia, digamos, en el terreno fue con Lucía Sharon Patiño en Guadalajara. Me encantaba cuando le decía así, la speaker. Tu primera experiencia fue ahí, digamos, en Lucía, Mi primera... en Guadalajara. Bueno, no sé si fue hasta la primera, creo que sí, pero no sé si... Sí, o sea, a nivel de acompañar a un atleta hasta ese nivel de competición con tal nivel de preparación y dedicación, fue la primera, sin duda, a nivel de CrossFit, o sea, no hay ninguna duda. Y fue brutal, o sea, al final, entienden, o sea, había muchas cosas en las que, justo como comentabas antes, me sentía reflejado en otros coaches que he tenido, ¿no? Y al final, tal y como se lo planteé a Lucía, fue, si tú confías en mi manera de entrenar, de entender este deporte y tal, pues para mí no deja de ser también una apuesta. Entonces, puede salir bien, puede no salir bien. Partimos de una posición de clasificación complicada y una situación complicada, llegamos ahí y tienen los resultados que tienen. Entonces, es un mare magnum de cosas, o sea, seguramente sí, o sea, al final, como entendemos el fitness y como entendemos este deporte, son 1000 cosas, no es solo hacer watts o hacer fuerza o hacer técnica. Total. O sea, si el atleta no mejora su pauta nutricional,
si el atleta no tiene un entorno social, familiar, Claro. estable, si tal, son 1000 cosas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, Claro, eso en un cuanto a montón. atletas adaptive, como cuando atletas no adaptive, solo que es verdad que en el caso adaptive quizás, según la tipología de atleta, según el nivel de lesión, según la situación inicial, tienes que jugar con muchas más cosas, pues con otros recursos me refiero, ¿no? Como pueden ser, yo qué sé, pues tema de fisioterapeutas para un tema concreto, del nivel de lesión concreta, con temas de, bueno, temas médicos, seguramente para la lesión en cuestión, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Hay alguna diferencia en el caso de que la hubiese entre un coach que entrena atletas ordinarios y un coach que entrena atletas adaptive? ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia? Sí, hay mucha diferencia. Pues, perfecto, te Hay, escuchamos, querido. eh, como atleta, como coach para atletas que no son adaptive, parte seguramente de una lógica, de una funcionalidad completa de todos los ejercicios que vas a poner, ¿no? Entonces, eso en cuanto a programación me refiero, ¿eh? Y seguramente puedes Que seguir perdón, unos... Mark, después te metes en un box y ves gente que no tiene ninguna discapacidad y que son un Playmobil moviéndose para Claro, arriba y para claro, abajo. claro. Sí, sí, bueno, y luego hay gente que pues tiene lesiones, etcétera, ¿eh? Claro. Pero de entrada, el planteamiento es uno. Cuando planteas para atletas con discapacidad, Ujú. tienes que tener en cuenta, y aquí por cada discapacidad, por cada división, podríamos estar un live entero, pero Ujú. tienes que tener en cuenta muchas otras cosas. Es decir, atletas que te pueden tener una lesión alta, una lesión medular alta y tengas que trabajar todo el tema de estabilidad de tronco, todo el tema de equilibrios, etcétera, sabes que eso es una base que va a ayudar a que todo lo demás mejore, ¿no? Entonces, Ujú. claro que en cualquier atleta es importante trabajar el tema del core, etcétera, lo es. Pero en este caso lo es más y por lo tanto tienes que saber compensar muy bien cuánto le dedicas a esto, cuánto le Claro, claro, dedicas a claro. la otra cosa, cuánto le dedicas, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Todo el tema de atletas, en el caso sensoriales, por ejemplo, visuales, todo lo que sean ejercicios de precisión. Tú puedes llegar a una competición y que te exijan saltos al cajón. Bueno, Claro. pues la progresión para aprender a saltar al cajón sin ver ese cajón es una que tienes que ir metiendo seguramente en entrenos de alguna manera para también ganar ese de esto, ¿no? Entonces, en cada tipo de atleta, en cada tipología de atleta, tienes que tener en cuenta ciertas cosas de compensaciones, etcétera, para mejorar, digamos, ese fitness general, ¿no? Y aparte, que hay atletas que, y me refiero otra vez a lesiones medulares, por ejemplo, que hay ciertos ejercicios, ciertas cosas que son importantes potenciar, porque si potencias ejercicios por ejemplo, si potencias ese tríceps, por ejemplo, ¿no? Ese músculo Sí. específico, sabes que hay muchos de los ejercicios que van a venir que le implican, como en su día a día, y entonces sabes que es algo que tienes que apuntar, pero no sobrecargar, pero mejor, etcétera, ¿sabes? Entonces, hay todas esas cosas que tienes que sumar luego a como cuando programas para cualquier otro atleta, pues ciclos de fuerza, ciclos de tal, etcétera. Vos imaginate ahora que te pregunta, ¿no? Un coach, porque esto pasa también, lo hemos Ujú. visto, que le llega a su box una persona con discapacidad, eh, y esto te lo digo en el caso de los coaches, pero esto pasa casi en cualquier lado, ¿eh? Un profesor o una profesora cuando le llega un alumno, una alumna al colegio, o sea, eh, ¿cuál sería, digamos, como una recomendación en esa primera relación con alguien con discapacidad? Porque la tendencia es como que te dé cosa pensar que se va a romper, que se va a lastimar, que no va a poder, que hace acá, que... Ujú. ¿Cuál sería esa primera reflexión que tenés vos para decirle a ese entrenador o entrenadora que se encuentra a esa persona con discapacidad en el box? Eh, para mí serían seguramente dos cosas. Una, o dos niveles. El primero, a Ujú. nivel de relación personal y humana, no tiene que cambiar absolutamente nada. Como si entra una persona sin ninguna discapacidad, Ujú. tiene que ser exactamente igual.
Luego, evidentemente, hay que adaptar el trabajo que se haga y, por lo tanto, evidentemente, es importante formarse en esa línea. Entonces, como cualquier otro atleta, es importante conocer cuáles son los objetivos que puede tener esta persona dentro de de su idea de entrenar, en este caso CrossFit. Pues si tiene una idea, pues lo que comentábamos antes. Pues mira, estoy preparando otra competición, me gustaría la tal, ¿sabes? O simplemente, pues mira, quiero entrenar con el grupo y simplemente ser una persona más, un atleta más y fuera. Entonces, una vez tienes todo esto valorado, creo que es importante, pues evidentemente, formarse en el aspecto más concreto de esa lesión. ¿Me oyes? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Digo que es... No, hoy yo no puedo ser. No, es que me ha saltado aquí algo y se me había parado un segundo. Hice todas las conexiones. Sí. Has robado 6 wifis. Te has conectado 6 wifis a la vez para que sí, o sea, después de las últimas 2 semanas, la vergüenza de conexión que hice. Nada. Entonces, lo que te decía, creo que es importante formarse en ese tipo de lesión, informarse y tener los inputs, el saber qué hacer. Hay muchos ejercicios que están contraindicados depende de qué tipos de atletas, etcétera, etcétera. Entonces, puedes plantearlo todo desde la lógica digamos, de tres niveles, ¿no? Al nivel de la inclusión, nivel de la eficiencia del entreno que buscas para esta persona, y luego nivel de seguridad. Es decir, no vale simplemente, no vale simplemente, lo meto en clase y fuera, me da igual lo que haga, me da igual su seguridad, ¿no? Hay que tener en cuenta esa seguridad. No tiene que ser solo buscar esa eficiencia y entonces, por lo tanto, excluyo a esta persona de la parte más social y por lo tanto, me centro en él a saco, pero digamos, está aislada, súper seguro y todo, pero aislada, pues seguramente no compensa. Y tampoco es una cuestión es que esta persona no haga nada, no sea que se rompa, la cual cosa la seguridad estaría asegurada, pero ni habría ni inclusión ni habría eficiencia, ¿no? Entonces, creo que eficiencia e inclusión son dos variables con las que puedes jugar, pero la seguridad... De la mano total. Exacto, la seguridad siempre tiene que estar garantizada, pero dentro de esa eficiencia, pues tienes que saber cómo ser eficiente con una funcionalidad concreta de un atleta concreto, ¿no? Y no es, digamos... que también es algo que preguntaban, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo adaptas los ejercicios? Perdón, Marque, es muy importante esto que vas a decir ahora porque no es cómo adapto el ejercicio. Los ejercicios, antes que hablábamos de ATA, o sea, de la academia, de la formación, todo tiene un sentido y tiene un porqué. No es que le pongo un almohadón, le bajo un almohadón, le saco peso. Claro. O sea, tiene que tener toda una lógica esa adaptación del ejercicio. Claro. O sea, al final no deja de ser como una traducción en la que tienes que tener eso no es una traducción literal, sino que es algo que tienes que jugar con el contexto. O sea, lo que es una push-up en este ejercicio, en este WOD, puede no ser una push-up en otro WOD porque simplemente hay varias variables que hay que tener en cuenta, como son el estímulo, evidentemente, que buscas para ese ejercicio concreto y, sobre todo, contextualizado en ese WOD. La lógica que tiene ese movimiento dentro también del contexto del WOD. No tienen que ser movimientos que se parezcan física. Puede ser, pero no hace falta. Es decir, podemos hacer un clean and jerk con dumbbell, un doble clean and jerk con dumbbell en clean and press para una persona sentada en silla de ruedas en vez de push-ups, por ejemplo, si en el contexto funciona, no se parecen en nada, pero sí que tienen un estímulo parecido, o incluso puede ser un ejercicio de pull el que metas en vez de otro. O sea, Fíjate es muy que haces distinto. Constantemente, Marc, usás la palabra estímulo, ¿sí? Que eso es lo importante realmente. No si haces, como decís vos, una flexión, o sea, en este caso una push-up, o si haces un clean and jerk, sino si le das el estímulo al músculo que estás buscando. Y si se lo das con un ejercicio boca abajo o con un ejercicio de sentado, es exactamente lo mismo. Claro, el tema es ese, que hay que tener en cuenta ese estímulo y no tienes que ir siempre a pensar en la traducción, digamos, más directa, ¿no? Claro. Y luego también hay digamos, jugando también con la parte más inclusiva, pues igual en un calentamiento general donde todos los atletas en una sesión ordinaria están haciendo X movimiento y es un juego, etcétera, pues quizás
vale la pena si priorizar, decir, vale, pues mira, hacemos este calentamiento cambiando este ejercicio, aunque no se parezca absolutamente en nada, pero está metido dentro del punto más social. O, en otro caso, si luego tenemos una parte muy específica y donde es muy importante que el atleta haya calentado específicamente tal, pues podemos apartarnos, hacer un calentamiento aparte y luego unirnos a la parte de fuerza. Entonces, no hay una lógica de A es B y C es D, pero sí que hay una lógica que en el curso de ATA, por ejemplo, desarrollamos bastante de entender el por qué cambiamos estos ejercicios y qué opciones hay. No hay una opción correcta, las demás son incorrectas, como pasa en todo, pero sí que es verdad. No es matemática esto. Exacto, no hay una matemática de tal, pero sí que hay que aplicar una lógica. Perfecto. Y si, ahora que estando en la clase en sí, claro, si un coach, entendemos que la persona con claro, también, otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Vos decías antes al principio, 2 personas diagnosticadas de lo mismo no tienen lo mismo. Vos juntas personas que tienen, por ejemplo, discapacidad visual y no tiene nada que ver una discapacidad visual con otra o una lesión medular con otra. ¿Por qué es importante en este caso, Marc, para el coach también que haya un asistente con esa persona? Porque también puede pasar y se puede dar, claro, si una persona tiene discapacidad auditiva, quizás el asistente no lo necesita para nada en la clase. Pero, ¿por qué es importante esa figura del asistente, del acompañante del atleta? Seguramente, y aplicando el modelo que nosotros venimos trabajando, el modelo que hemos aplicado desde LEA, una persona con discapacidad jamás debe ser vista desde la perspectiva del gimnasio, del box, como una carga. Claro. O sea, no debe ser el hecho de decir, es que si es que no, lo siento, no puedes entrenar porque es que tenemos las sesiones súper llenas y el coach no puede estar por ti. Claro. Y por lo tanto, pues mira, pues coges sesiones privadas, pagas clases privadas, da 50 euros la hora y te espabilas y ya podrás hacer CrossFit, ¿no? Entonces, eso es discriminación y eso es lo que no puede pasar. Pero tenemos que entender que es verdad que el coach no puede atender las necesidades especiales que puede tener este atleta cuando tiene esa clase, esa sesión muy llena, ¿no? No puede atender ni las necesidades a nivel de demandas propias de, pues eso, ¿no? De criterios quizá de adaptación en el momento, etcétera, tal, pero sobre todo porque esa parte que decíamos de la seguridad en muchos casos puede verse comprometida. Entonces, la persona que asiste, que acompaña al atleta con discapacidad, lo que viene es a suplir, a aportar esa parte, esa limitación que pueda tener el atleta en el momento en que esté desarrollándose en una sesión, en un entrenamiento, y que haya un momento en el que se vea, pues quizás, limitado o limitada para hacer ciertas cuestiones y, por lo tanto, desarrollar esa sesión con total normalidad. El asistente o asistenta no es la persona que tiene que pensar cómo adapta los ejercicios, cómo... Ahí está, se lo tienen que dar hecho ya. Eso tiene que estar hecho, pues, por lo que decíamos, pues profesionales, por entrenadores que sepan de esto y que se hayan formado en esta materia y tal, ¿no? Pero sí que es súper importante que para lograr esa lógica de la inclusión y de la seguridad, sobre todo, también de la eficiencia, pero sobre todo de la inclusión y la seguridad, es súper importante esta figura del asistente. Estás diciendo inclusión. Y una cosa que le digo a los y las coach que nos puedan estar escuchando, por favor, muy importante, pero es que es muy importante, Marc, esto. Cuando tengan un atleta con discapacidad en la clase, no le hablen al asistente. Esto es, es que me enferma, porque a mí me lo han hecho y también he visto cómo se lo han hecho. No le hablen al asistente. Él tiene que hacer, ella tiene que saltar. Háblenle al atleta, que es perfectamente capaz de entender lo que se le está diciendo y lo que se le está pidiendo, porque en el momento que el coach o la coach no le está hablando al atleta, le estás bajando un escalón, le estás bajando el precio como atleta. ¿Sí? Y se sorprendería mucha de la gente que está del otro lado ver entrenar a algunos atletas con discapacidad que realmente entrenan, pueden entrenar menos, pero pueden entrenar al mismo nivel, incluso más,
que atletas que no tienen discapacidad. Entonces, un pequeño tip, casi que como usuario, casi que como atleta, háblenle siempre al atleta. Ya después el atleta lo comenta con el asistente si no se enteró de algo, porque puede pasar, pero hablen con el atleta que es uno más de la clase. Perdón, Mark, esta pequeña reivindicación. No, pero, total. Pero es importante porque a veces se da esa situación, ¿viste? Y le está explicando todo al asistente y tiene a medio metro, ahora quizás a 1,5 metros y con barbijo, pero con mascarilla, pero tiene a medio metro al atleta que está ahí diciendo, dale, boludo, que la clase la hago yo, ¿me entendés? Claro, Hablame a mí, claro. chabón. Claro. Bueno, listo, nada. No, ahora, y relacionando también con el curso de Adaptive Training Academy de ATA que hemos hecho, estamos haciendo también un curso específico que es parecido al que nosotros damos a las personas que quieren colaborar con Limited Edition Athletes como voluntarios o voluntarias, les damos esa capacitación de cómo acompañar a un atleta con discapacidad, pues eso también lo estamos pasando a Adaptive Training Academy para que la gente que quiera ser guía, acompañante, asistente de atleta con discapacidad durante un entreno, ya sea de CrossFit o puede ser una carrera, o puede ser ir a acompañarlos al súper o lo que sea. O sea, al final hay muchos tips de los que se da aquí que pueden servir, que lo hemos subido allí y que aparte nosotros, ya lo sabes que lo venimos haciendo con una vez o 2 veces al año con todos los voluntarios y voluntarias de Limited Edition. No, es un aspecto fundamental. Yo que trabajo en la educación, en el mundo social y hago muchas cosas con gente que estudia cosas del mundo social, tanto en la universidad como en grado medio, grado superior, hacemos hincapié justamente en esto, aunque estés en un papel de coach o de profesional o de lo que sea, siempre a la persona, ¿no? Porque si no le bajas el precio y es innecesario, aparte de que no te das cuenta, pero ahí estás haciendo una pequeña discriminación inconsciente, pero el atleta es ese que está sentado en la silla de rueda, o ese que llegó con un bastón, o el que tiene los audífonos, el otro está para ayudarlo con los discos, para alcanzarle una mancuerna, o para que haga un traslado del suelo a la silla, o lo que sea, pero siempre el atleta, siempre. Exacto. Si ahora yo estoy mirando este live y quiero hacer, por ejemplo, por un lado, el curso de Adaptive, o mejor dicho, para entrenar atletas Adaptive, o también, ¿por qué no? Para asistir a gente con discapacidad dentro de una clase de CrossFit, ¿qué tiene que hacer, Mark, esa persona? Tiene, digamos, 3 opciones. Uh-huh. La primera, si quiere hacer esa formación, ese Level 1, haciendo la homologación, digamos, la comparación, la analogía, perdón, con los niveles de entrenador que hay en CrossFit, si quiere hacer ese Level 1 de entrenador Adaptive y lo quiere hacer en inglés, puedo hacerlo ya entrando en el perfil de Adaptive Training Academy de ATA y puede hacerlo ya, ¿vale? Si quiere hacerlo en español y aprovechar un poco pues todo el tema también de los seminarios más presenciales y demás, pues se tiene que esperar un poquito. Esperamos que hacia final de año o así pues ya lo puedan hacer. Y también irá ligado pues ya eso, más de la mano nuestra de Adaptive Training Academy, pero también estará disponible. Si lo que quiere es colaborar digamos, como asistente, en este caso, con Limited Edition Athletes, con nosotros, pues tiene simplemente que ponerse en contacto y mandar un email a info@limitededitionathletes.com o mandar un mensaje directo al perfil de Instagram y ya pues si es de Barcelona, pues ya quedaremos con esta persona y daremos las herramientas. Exacto. Si no es de Barcelona, pues bueno, podemos facilitar material que tenemos escrito, etcétera, y estudiar la manera para poder ayudar en esa capacitación. E igualmente, hay gente que también ha escrito que quieren empezar proyectos, digamos, en la línea también del fomento del CrossFit adaptado, el deporte adaptado, pues igual. O sea, que si en todo lo que podamos ayudar y podamos, apoyar, asesorar, lo que sea, pues aquí estamos. Otra cosa que es importante y que quizás queda hasta un poco corporativista por mi parte, más allá de que creo que es así, por favor, a toda la gente
yo animo a que todo el mundo se meta en el mundo, valga la redundancia, del CrossFit Adaptive, ¿eh? O sea, por Dios, pero por favor, pregunten, consulten, lean, busquen, porque, insisto, esto no es simplemente hacer, tiene que haber un estudio atrás. Acá hay un montón de gente que está preparando un montón de cosas, que está fijándose en cada detalle, o en cada cosa, en cada detalle, perdón, o en cada cosita para mejorar, para ir perfeccionando todo esto. Entonces, veo fundamental el tema de la formación, y nosotros desde LEA, encabezado en lo que es en la formación con Mark, estamos, por supuesto, abiertísimos a que todo el mundo se pase por las instalaciones en las que nosotros nos movemos para aprender todo esto. Se hacen, como dijo Mark, durante el año, formaciones periódicas para gente que quiere asistir, se refrescan cosas a los voluntarios, estamos abiertos a participar en nuevos box, si nos consultan, pero sobre todo se nota mucho la diferencia cuando alguien ha recibido, cuando un asistente o un asistente ha recibido la formación, a cuando alguien simplemente quiere hacerlo, que seguro que tiene la mejor voluntad, pero tiene que pasar por las manos de la gente que sabe, básicamente porque va a ser mejor su trabajo. Exacto. Y al final que también es verdad que en mi caso hay mucho de lo que he aprendido del mundo Adaptive que no viene directamente del CrossFit. Es decir, puede participar de organizaciones que hagan otro tipo de deporte adaptado o que no se dediquen al deporte adaptado, pero que sí que trabajen con colectivos con personas con discapacidad, por ejemplo, y aprenderán muchísimo. Y ese aprendizaje, ese know-how, si lo sumas a lo que puedas saber de CrossFit y luego al rodaje que puedas aprender como tal, da una base que quizá es la correcta, no la correcta, pero la más responsable, por decirlo de alguna manera, en el momento en que quieres tener a tu cargo personas con discapacidad. Entonces, acercarse a otras organizaciones, hacer voluntariados o trabajar en organizaciones que estén con este colectivo, es algo súper importante. Para mí es algo fundamental. De hecho, LEA se nutre, gracias a Dios, de un montón de gente que está dentro del mundo social o del entorno social sin estar dedicada directamente a cosas de deporte. Hay gente que, o en este caso sí, la semana pasada entrevistábamos a alguien que está metido dentro del mundo del rugby adaptado, pero tenemos gente que trabaja como fisioterapeuta con personas con discapacidad física. Yo mismo que trabajo en el ámbito de la discapacidad visual y de la discapacidad en general en el mundo social. Hay gente que ha estudiado trabajo social, es decir, más allá de lo que es el deporte, nosotros mismos nos intentamos nutrir de esos perfiles que nos permitan no solo dar los estímulos necesarios durante un entreno, sino también esa inclusión social, porque al final, si esto fuera deporte nada más, estaríamos moviéndonos de otra manera y no estaríamos haciendo este tipo de cosas, que al final lo que nosotros queremos es el impacto social, ¿sí? Mejora de la calidad de vida. Y en eso, como decíamos al principio, en el caso seguramente de personas con discapacidad, tiene un impacto que al final depende mucho del individuo, pero que en general tiene un impacto mucho más relevante que en el caso de personas que no tienen ninguna discapacidad. Querido, tenemos que ir cerrando, no sé si querés decir algo más, seguro que quedan millones de cosas para decir, también valorábamos quizás, ¿por qué no?, dependiendo cómo salga hacer otro, con más dudas o más cosas que quiera saber la gente, así que no sé si quieres ir agregando más, o sea, algo más antes de cerrar. Nada, que seguramente había gente que preguntaba también por si era algún tipo de masterclass sobre cómo ser coach adaptive. En este caso, como hemos dicho, todo el tema de la formación lo movemos junto con Adaptive Training Academy, pero igualmente si hay alguien que tenga dudas concretas, cuestiones que quieran que veamos, que trabajemos, lo que sea, pues que estamos 100% disponibles, abiertos a compartirlo. Y que si tenemos que hacer un live hablando de cosas relacionadas con cómo ser un coach adaptive, vos sos coach adaptive, yo soy un atleta adaptive, así que vamos a poder sin problemas hablar de este montón de cosas que la gente puede andar queriendo saber. Marc, yo creo que queda bien. Muy bien. Si nos olvidamos de algo, perdón. Si nos enrollamos mucho, también perdón. Hemos intentado transmitir toda la información. Repasemos el convenio de LEA con NATA,
que también dijimos que pertenece bajo un mismo paraguas, está relacionado con Willwood. ATA es formación, Willwood es competición. Hemos hablado de que formamos parte y hemos estado metidos en todo lo que fue el curso ahora en inglés de cara a diciembre, principio del año que viene, en castellano para el tema de ser coach adaptive. Volvemos. Y que, perdón, Sí. que aparte de estos cursos, también estamos creando cursos específicos, especialidades de quiero especializarme en atletas con discapacidad visual. Pues habrá un curso. Perfecto. Especialidad en atletas con discapacidad otro, etcétera. Listo, perfecto. Volvemos los viernes a las 4:30, de 4:30 a 5:30, a hacer las clases del Génesis, ¿no? Un poco el Big Bang, de dónde nace todo esto. La clase de Lea de los viernes, donde se empezó a gestar todo. Este viernes empezamos en Las Corts, en CrossFit Las Corts. Y dijimos y emplazamos de cara a próximos live la posibilidad de hacer cuestiones más concretas hablando de ¿cómo es esto? Hablando de CrossFit Adaptive y cómo ser un coach adaptive. Y quién sabe, Mark, si quizás lo podemos hacer, yo que sé, un live directamente desde un box, ahora ya que podemos ir, para mostrar cosas concretas con material y todo. Por supuesto, ¿por qué no? Claro. Ahí estamos. Genial. Gente, muchas gracias por estar del otro lado. Mark, gracias. Gracias a ti y gracias a todo el mundo. Nos vemos en el próximo live. Ya iremos informando por redes sociales. Ya saben, en Instagram, @Limited Edition Athletes. Dio Marca antes el correo, info @limitededitionathletes.org. Cualquier Instagram de nosotros, lo que quieran, estamos ahí para ustedes. Nos vemos pronto. Chau, chau, chau. Adiós.